Preview. Bien, por favor. Gracias. Pues muy buenas noches nuevamente. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y sintonizando a través de los diferentes medios de comunicación. Como todos los días a las 7 de la noche estamos aquí en la sala de conferencias del Palacio Nacional para tener el día de hoy la actualización de nuestros diferentes panoramas, tanto el internacional como el nacional. Pero también el día de hoy quisiera darle la bienvenida. Es la primera vez que nos acompaña. Está con nosotros la jefa Fabiana. La jefa Fabiana es la titular de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el día de hoy tiene una participación también importante dentro de todo este esquema. Doctor Hugo López-Gatell está por llegar. Él estaba participando, tuvo de hecho que dejar un momento la sesión del Consejo de Salubridad General, que fue citado hoy día a las 5 de la tarde a sesionar, así que en unos minutos más debe estarnos ya acompañando. Entonces vamos a iniciar el día de hoy, como lo hacemos normalmente durante todas las conferencias, con las actualizaciones de los diferentes panoramas en relación a COVID-19. En la primera diapositiva estamos ahora presentando directamente y con esta modificación del gráfico. Si recuerdan, con este gráfico estamos dando seguimiento a cómo se está comportando la pandemia para cada una de las regiones de la Organización Mundial de la Salud. Este fin de semana, precisamente, la región de las Américas tuvo el alcance y el rebase a la región europea, y lo que vemos ya el día de hoy es cómo se mantiene ese incremento ahora en la región de las Américas, con el 46% prácticamente sobre un 45% de los casos confirmados, como ustedes saben, en los últimos 14 días. Algo que habíamos estado también viendo día con día es cómo esta cantidad de casos confirmados en los últimos 14 días se iba disminuyendo a nivel mundial, lo que habla un poco de la contracción de la pandemia como tal. 48% son ese 1.103.000 casos que tienen inicio de síntomas en los últimos 14 días, y por lo tanto son los casos más recientes y los que mantienen viva la transmisión, ya que de estos casos es que se podrán contagiar otras personas, que son las que se irán en su momento sumando a las cadenas de transmisión. Entonces ya lo veníamos diciendo también desde algunas semanas. Vamos a ver qué tanto se mantiene este diferencial. Eso va a depender qué tanto crece las epidemias en los diferentes países de América y qué tanto empiezan a menguar o ya a controlarse las epidemias en los diferentes países de Europa. En la siguiente diapositiva vamos a estar ahora presentando las cifras y distribuidas o en función de la utilidad de la información. Vienen todas, ahorita las vamos a ver en las siguientes diapositivas. Vamos con la primera de ellas, que normalmente es la que siempre actualizamos para el tema nacional, que son precisamente los casos que se han confirmado. 8.772 casos son los que se encontraron en la plataforma al corte del día de hoy, y pueden ustedes ver la distribución que ya también habíamos estado presentando día con día en cada uno de los estados. Por mucho, la Ciudad de México es la que concentra la mayoría de los casos. Esto también tenemos que verlo desde el punto de vista de la perspectiva que responde a la concentración poblacional que hay en estos lugares. De hecho, como ven, el Estado de México es el que le sigue, entonces tiene que ver un poco también dónde inició para México, para el país, los primeros casos de transmisión comunitaria, y en su momento entonces cómo se ha comportado la transmisión. En la siguiente diapositiva vamos a ver la distribución por tasa de incidencia
acumulada, 2.32 para todo el país, o sería la tasa nacional por cada 100.000 habitantes, pero entonces vemos cómo esta tasa se comporta de manera diferente dependiendo de cada una de las entidades federativas. Donde veamos una entidad federativa con un color un poco más oscuro, quiere decir que la tasa de incidencia es mayor. De hecho, tenemos la escala colirométrica a un lado del mapa y con esa podemos identificar a qué se refiere, y es precisamente donde en la base poblacional, es decir, en la cantidad de personas que residen en ese estado, pues entonces tenemos mayor o menor afectación. Aún así, sabiendo que la Ciudad de México es la que tiene una de las mayores bases poblacionales junto con el Estado de México, también tiene además una coloración oscura, teniendo también los primeros lugares junto con estados del sur como Quintana Roo y estados también del noroeste como son ambas Baja California y Baja California Sur. En la siguiente diapositiva vamos a notar precisamente la distribución de casos confirmados. Ahora estamos viendo los casos confirmados activos por entidad federativa, es decir, los casos que se han confirmado con inicio de síntomas en los últimos 14 días, es decir, los casos más recientes, y estos representan a 2.965 de ese gran total. Y entonces podemos ver, más allá del acumulado, o sea, en un gráfico previo estábamos viendo cuál era la carga confirmada acumulada de casos para cada entidad federativa. En este gráfico lo que podemos ver es cuál es la carga acumulada de casos activos, es decir, todos aquellos que han iniciado en los últimos 14 días, para también tener esta otra perspectiva, es decir, en qué estados estamos teniendo la transmisión más reciente, es decir, donde se encuentran activo la dispersión, la transmisión y en su momento, lógicamente, también los brotes que se están dando a nivel comunitario. Y entonces aquí podemos también ver, por ejemplo, la Ciudad de México encabezando esa tasa de incidencia por 100.000 habitantes en relación a los 2.965 y los demás estados que también tienen que ver con esta base. Esto está calculado solamente en función de los casos confirmados activos, no del acumulado total. Es para ver dónde está la transmisión más reciente. Si vemos la siguiente diapositiva, por favor, tenemos los mismos casos acumulados activos, es decir, con inicio de síntomas en los últimos 14 días, pero acumulados por fecha de inicio de síntomas. Esto es un poco para ver también cuál es la tendencia que está llevando la transmisión, en este caso en los últimos 14 días de transmisión. La siguiente diapositiva. Aquí tenemos el número actualizado de defunciones, 712 para el día de hoy. Tenemos la distribución por grupo de edad en los que se han producido estas lamentables defunciones. A su vez, cada grupo de edad está identificado por sexo, hombres, mujeres. Ya veníamos viendo desde las últimas semanas que siempre los hombres han concentrado la mayor proporción, 68% al corte del día de hoy, y vemos una mediana de edad que está en los 58 años, con los rangos que en su momento hemos estado ya identificando de cómo han sucedido estas defunciones. En la siguiente, por favor. Aquí tenemos las defunciones acumuladas por la fecha de defunción, ¿sí? Pero además de las defunciones que en su momento son confirmadas, o sea, es decir, que ya tienen un resultado positivo a SARS-CoV-2, que son las que están en color azul oscuro, también están en esta gráfica identificadas aquellas que todavía son sospechosas. Eso nos da una idea del comportamiento global, en este caso por cada fecha en la que han ocurrido estas defunciones, y entonces nos pueden dar también una expectativa, ¿sí?, de que tantas defunciones pudiéramos también esperar para cada uno de los días, además de que nos ayudan a ver también un poco la tendencia de cómo se están comportando las defunciones, independientemente si están confirmadas o no están confirmadas. Es decir, si vemos el gráfico con la barra completa,
¿no? O si no solo nos enfocamos en las azules, bueno, podemos entonces en su momento ver un poco la tendencia de cuáles son las que ya se han confirmado hasta el momento. Pero tenemos ahí un grupo que son las grises oscuras, que en su momento también pudieran sumarse a la estadística de defunciones confirmadas. Si ustedes empiezan a analizar un poco los gráficos, sabemos que se comparten y están a disposición de todos. Es información que se ha venido presentando en las últimas semanas, agrupada o distribuida de una manera diferente para encontrarle utilidad también a la forma de cómo se presenta. En la siguiente diapositiva tenemos igual las defunciones en su momento que han ocurrido, pero por estado o por entidad federativa en las cuales se han producido, y también tenemos para cada uno de los estados cargado el dato de defunciones sospechosas, es decir, todavía la carga de defunción a la cual podría todavía sumarse cada uno de los estados, y que en su momento pues pudieran representar más defunciones que las que solamente se han confirmado hasta el momento. La siguiente diapositiva. Aquí tenemos el porcentaje de positividad. Se incluyó además, estábamos presentando, si recuerdan, los porcentajes de positividad de COVID-19 de influenza en la línea negra, ahora en la línea punteada negra o segmentada negra. También se ahora incorporan porcentajes de positividad de otros virus respiratorios, a los cuales también se realiza una búsqueda, sobre todo en los casos graves y en las defunciones. Podemos ver que tampoco son otros los virus respiratorios que pudieran estar predominando ya en estas fechas. Vemos cómo las líneas de color naranja y de color negro, que representa el negro a todos los demás virus respiratorios y las naranjas precisamente a la positividad de influenza, están prácticamente pegados a la línea base, lo cual habla de un porcentaje de positividad menor al 2 o inclusive al 1%. Pero vemos entonces cómo ya la positividad, y esto es, como lo pueden ver, es por fecha, no es por semana epidemiológica, sino es por cada una de las fechas, como la línea roja oscura, que es la que representa a SARS-CoV-2, es la que en su momento se ha mantenido por encima, llegando a tener inclusive en algunos días picos en la última actualización ya por arriba del 30%, es decir que 3 de cada 10 casos han sido SARS-CoV-2, y bueno, hay una variabilidad menor en los últimos días, pero como hemos estado presentando día con día, vemos como esto, en la medida que se van confirmando o dando a conocer más resultados de laboratorio, pues esto entonces empieza también a cambiar y empieza a tomar la tendencia que en su momento podemos observar ya desde el 24-25 de marzo en adelante, que ha sido una tendencia ascendente de este porcentaje de positividad, y lo veníamos también diciendo desde hace algunas semanas, que en la medida que esto fuera avanzando y se estuviera llevando a cabo la dispersión de la enfermedad, vamos a empezar a encontrar cada vez más SARS-CoV-2 entre las personas que están teniendo síntomas respiratorios agudos. En la siguiente diapositiva podemos ver nuestra carga acumulada de casos confirmados, los 8.772 de hoy. En las últimas 24 horas sí tuvimos una disminución en la carga de casos confirmados, es decir, las personas que se reportaron como positivas fueron 511, y eso representó un 6.2% en relación a lo que se tenía reportado el día anterior. Si recuerdan, el día de ayer fue del 10%, con un poco más o cercano a los 800 casos confirmados. Pues bueno, vamos a ver esta tendencia cómo se mantiene. Ya habíamos tenido situaciones similares, si ven la gráfica de barras naranjas en la parte inferior, en semanas previas, pero cada día es un nuevo dato y es un poco la oportunidad de ver cómo se están llevando a cabo estas tendencias. Sería la actualización del panorama de hoy. Muchas gracias, doctora Lomía. Muy buenas tardes todas y todos. Continuamos con la sesión y ahora tenemos el gusto de recibir y que nos acompañe por primera vez, espero que no la única ni la última vez, la jefa Fabiana Cepeda Arias, quien es titular de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, y es un enorme gusto recibirla
porque hemos tenido pocas oportunidades de que nos acompañe el personal de enfermería, y más si es una jefa tan prestigiada como sabemos que es. Y nos va a hablar de una perspectiva, o de varios elementos de una perspectiva desde la enfermería, pero que son sumamente relevantes para todo lo que estamos haciendo en el control de esta epidemia. Jefa Fabiana, bienvenida. Muchas gracias, qué amable. Qué amable, gracias. Buenas tardes, gracias doctor López-Gatell por el espacio, lo agradezco de verdad. Me quiero presentar con ustedes, yo soy la maestra Fabiana Maribel Cepeda Arias y soy titular de la División de Programas de Enfermería en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tengo a mi cargo a 131,000 enfermeras y enfermeros que dan atención pues a lo largo de toda la República Mexicana dentro de nuestro instituto. Quiero empezar esta presentación pues reconociendo y agradeciendo la labor que hacen mis más de 400,000 compañeros del instituto, que van desde las categorías médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, personal de nutrición, de limpieza, de higiene, de conservación, personal de trabajo social, de servicios administrativos, de guarderías, asistentes médicas, etcétera. Son muchas las acciones que estamos realizando dentro del instituto para poder atender esta contingencia y estamos convencidos de que todo lo que estamos haciendo y todos los esfuerzos que realmente son mayúsculos valen la pena. Y miren, yo aquí les voy a platicar de varias acciones que estamos haciendo muy positivas para atender esta contingencia. Como ustedes saben, hemos tenido siempre en el instituto dos objetivos primordiales. El primero, por supuesto, es la atención a los derechohabientes. Es nuestra prioridad. Y hoy por hoy también nuestra prioridad es la seguridad de nuestros trabajadores, de nuestros compañeros. De tal forma que ustedes saben que recientemente recibimos equipo de protección personal que hacía falta en las unidades médicas. Y aquí les quiero platicar el detalle de estos vuelos que llegaron por el puente aéreo Shanghái, México. Y han sido 4 vuelos los que hemos recibido y hemos estado muy entusiastas de recibir este equipamiento porque va a garantizar sin lugar a dudas la atención que le vamos a poder proporcionar a los pacientes. El 8 de abril, el primer cargamento, pues traía 370,000 pares de guantes de látex que se utilizan para la exploración y tratamiento de los pacientes, 820,000 mascarillas KN95. Después recibimos otro cargamento más el 10 de abril, donde recibimos 400,000 mascarillas quirúrgicas y 1,500,000 mascarillas de un modelo diferente, también de alta seguridad, 180,000 mascarillas KN95. Y un tercer cargamento que fue el 18 de abril con 192,400 caretas protectoras. Y el día de ayer por la noche recibimos otro cargamento que traía 2,916,000 mascarillas quirúrgicas y 46,600 gogles. Este equipo era muy necesario para las unidades, de tal forma, ¿me ayudan con la siguiente, por favor? De tal forma que hoy tenemos ya un despliegue logístico muy importante para distribuir todo este equipo de protección personal.
Detrás de toda esta logística hay muchas manos, hay mucha gente, hay mucha coordinación, de tal forma que estos insumos estarán llegando a las 35 representaciones y 25 unidades médicas de alta especialidad en un tiempo histórico que no se había visto en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero que además son acciones que de alguna manera van enfocadas a asegurar la atención de nuestros compañeros y compañeras. La siguiente, por favor. Gracias. Otra de las acciones muy buenas que estamos haciendo es la implementación del bono COVID. Este bono es algo sin precedentes que atiende a la necesidad que hemos visto de nuestros compañeros de tener un incentivo. Este incentivo consiste en otorgar al personal de salud que está expuesto y que se va a encontrar con la atención directa a los pacientes de COVID, de proporcionarles un bono económico, el cual van a recibir a partir de que es independiente de su salario y que va a representar más o menos el 20% de su salario. Hay personal que ya en el instituto tiene este concepto de infectocontagiosidad, aquellos que están en los servicios críticos como terapias intensivas, unidades neonatales, etcétera. Este personal que también va a atender a pacientes con COVID, también se le dará la parte proporcional hasta ajustar el 20% de este bono. Esta compensación ya está registrada a partir del 16 de marzo y bueno, el bono COVID terminará hasta que las autoridades determinen que la pandemia pues ha concluido. Es muy importante mencionar que este bono también se va a ampliar a todo el personal médico, a los médicos familiares y no familiares de las distintas especialidades. La siguiente, por favor. Esta acción es algo que jamás pensamos que iba a pasar. Es una acción muy buena. Les platico que el día 14 de abril se inició el despliegue de la Guardia Nacional dentro de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. De tal manera que hoy en 184 hospitales de reconversión del IMSS que atenderán pacientes de COVID, tendremos ya 1,600 elementos de la Guardia Nacional y ellos van a estar asignados para vigilar las puertas principales de los accesos peatonales, los accesos a urgencias, las entradas principales de las unidades médicas hospitalarias. Y les platico que esto es algo que sienta precedentes. Hemos sido testigos de últimas noticias donde la seguridad dentro de las instalaciones pues de alguna manera se tenía que reforzar. Y esta acción vale mucho la pena. De tal forma que esta seguridad no solo va a ser para los trabajadores, sino también para los pacientes, para las familias que están atentas a la atención que se le proporciona a los pacientes que ahí estamos atendiendo. La siguiente, por favor. Les quiero también compartir este tema de las agresiones que hemos sufrido, personal de salud, y recientemente CONAPRED llamó a la población a evitar actos de estigmatización, de discriminación, de violencia contra el personal de salud, y esto ha sido incluso agresiones a las instalaciones hospitalarias, al personal que está ahí atendiendo a todos los pacientes día a día, sin importar la categoría o el rango que tengan, pues han sido también objeto de estas agresiones. De tal manera que hoy en el IMSS tenemos registradas 21 agresiones a personal de enfermería. Esto ha sido en 12 entidades federativas, 12 de las cuales pues representan poco menos de la mitad de toda la República Mexicana. De tal forma que pues hemos identificado
estas agresiones a través de varios medios. Los estados que han sido, donde se han dado estas agresiones son la Ciudad de México, el Estado de México, Yucatán, San Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Morelos, Coahuila, Guerrero, Quintana Roo y Durango. Y bueno, estas son de las agresiones que hemos identificado, que han denunciado mis compañeros y compañeras. Sin embargo, sabemos de otras muchas agresiones que están siendo publicadas también a través de las redes sociales. Y es justo por eso es que les quiero hacer un llamado a ustedes que son de la prensa, que son un medio de comunicación muy importante, porque la gente, toda la población creemos en todo lo que ustedes escriben, en todo el trabajo grandioso que hacen todos los días por llevar la noticia a la gente, y queremos tener su apoyo para hacer extensivo este llamado de respeto, de parar la agresión. En este sentido, miren, en este caso duele hablar de esto. Duele hablar de lo que le pasa a tu gente. Duele hablar de los trabajadores de la salud, que también somos personas, que también tenemos familia, y que hoy estamos dejando muchas cosas. Estamos dejando nuestras casas, nuestra familia, estamos dejando nuestra vida en las unidades hospitalarias. Y esto no es gratuito, esto lo decidimos, porque todos los días decidimos ser lo que somos. Y no solo hablo por las enfermeras y los enfermeros, hablo por todo el personal de salud, por todo aquel que porta un uniforme y que está convencido de que la atención a la salud es lo mejor, porque da de sí, de su profesionalismo, de su ética, de su entrega, de su amor a la profesión, de su amor a la humanidad. Luego entonces, en otros países hemos visto cómo el personal de salud, pues hasta le hacen homenaje, le aplauden, hacen algunas cartas para agradecerles, los restaurantes les mandan mensajes. En México también sucede, porque hay que decir también lo bueno. En México también recibimos palabras de apoyo, también recibimos donaciones de gente que entiende nuestro trabajo, nuestra labor. Recibimos apoyo de asociaciones civiles, de empresarios que están convencidos del esfuerzo que estamos haciendo como trabajadores de la salud. Y sin lugar a dudas, eso se agradece. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud, que es la organización que dicta los lineamientos de salud a nivel mundial, justamente declaró el año 2020 como el año de la enfermería y la partería. Nunca en el gremio, jamás pensamos que íbamos a celebrar este año demostrando todas nuestras capacidades. Y qué mejor oportunidad. Estamos potencializando todo aquello que podemos hacer para contribuir a los servicios de salud. Y estas contribuciones no solamente las hace el personal de enfermería, las hace cada uno de mis compañeros que están justo en la batalla todos los días en las unidades. De tal forma que este año 2020 estamos atentas, estamos muy orgullosas de estar enfrentando esta batalla y de conmemorar, si así se pudiera decir, este año 2020 como el año de la enfermería, porque seguramente los resultados van a hablar por sí mismos. Solo quiero hablarle también a la población que nos está escuchando, a la gente que como yo es común, vive en sus casas, tiene su familia, tiene sus amigos,
A todas esas personas que creen en nosotros, muchas gracias, de verdad. Y a aquellas personas que han tenido ideas o han agredido al personal de salud, invitarlos a que pues se limiten en esas agresiones. Nosotros podemos salvar sus vidas. Ayúdenos, por favor, a cuidarlos. Y para eso necesitamos que ustedes nos cuiden. Necesitamos aprender y necesitamos la mayor solidaridad en estos momentos en el que más se requiere que estemos juntos como mexicanos. Con independencia de que seamos de la profesión de salud o de otras profesiones, hoy necesitamos solidaridad, de esa nueva solidaridad de la que hablaba en algún momento el maestro Zoé Robledo, de esa nueva solidaridad que tiene que refrescar a México y que obviamente nos tiene que dar aliento para salir adelante con esto. Yo les aseguro a toda la población, de verdad, que estas agresiones han golpeado fuerte al gremio, al trabajador de la salud, porque ahora aparte tenemos que lidiar con otras cosas. La agresión pues no es algo que nadie quiera. Los invitamos de verdad a respetarnos. Miren ustedes, este uniforme que hoy porto, lo porto desde hace 27 años. Y lo porto con mucho orgullo. Igual que los médicos y las médicas y todos los que ya he mencionado. Cada profesional tiene un uniforme y lo porta dignamente. Hoy nos lo hemos quitado. En las calles ya no lo vemos. Y eso pues tiene mucho que ver con la respuesta a limitar el daño a nuestra persona. Les quiero compartir, para finalizar, que las personas que atendemos a los pacientes con COVID, no los atendemos así como hoy me ven ustedes. Este es mi uniforme clínico. Para que yo atienda a un paciente con COVID, necesito un uniforme especial. Este que hemos hablado, el equipo de protección personal. Justo con ese equipo yo atendería o mis compañeros atienden a esos pacientes. De tal forma que si ustedes ven a una enfermera, a un enfermero o a cualquier personal de salud fuera, en la calle, tengan la seguridad de que ese personal, aparte de ocupar su equipo de protección personal, también realiza higiene de manos, ya sea con agua y jabón o con solución base alcohol, que incluso debe tener un porcentaje mayor al 70%. Realiza otras actividades de limpieza y desinfección en dispositivos médicos. Realiza muchas actividades preventivas que lo limitan de poderse infectar y llevar esa infección a su familia. De tal forma que siéntanse tranquilos, nosotros no somos portadores en la calle ni vamos a contagiar a nadie, por el contrario, los estamos ayudando, estamos haciendo lo que nos gusta y estamos entregados a nuestra labor. Yo con esto finalizo y quisiera, si así lo considera el doctor López-Gatell, en algún otro momento poder también traer de estas buenas noticias que de alguna manera traen tranquilidad también a nosotros como Instituto Mexicano del Seguro Social, porque lo hemos estado haciendo con ustedes, con el sector salud, y usted sabe bien que hemos estado trabajando mucho y que estas acciones obviamente se van a tener que reforzar, a lo mejor de distinta manera en las demás instituciones, pero al final de todo tienen un mismo objetivo, que es pues salir adelante con esta contingencia. Pues muchas gracias, les agradezco por su atención, qué amables. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, maestra Fabiana Maribel Cepeda Arias, jefa de la División de Programas de Enfermería del IMSS, y que muy dignamente representa no solamente al IMSS, a las enfermeras del IMSS, sino de todo el sector salud en este mensaje que nos ha dado, extraordinariamente importante.
Y desde luego está invitada siempre. Ay, qué amable. Le voy a tomar la palabra. Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a empezar ahora. A ustedes ya les ha tocado muchas veces. Usted es nuevo, bienvenido. Y luego usted y luego Natalia. Buenas tardes, ¿sería una estrategia para atender así los comunicados? En estos sentidos, ¿sería una estrategia para la población general de migrantes, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas? Gracias. Sí, efectivamente, los sitios donde existe una mayor densidad de personas, es decir, los sitios donde hay movilidad reducida, por distintas razones y en distintos tipos de espacio, requieren un cuidado especial o particularmente atento a las medidas de higiene. Las medidas de prevención son esencialmente las mismas y tienen que ver con el lavado continuo de manos, con la identificación temprana de personas que tengan síntomas, con su resguardo apropiado, desde luego cuando existen poblaciones que por razones de su edad tienen una mayor vulnerabilidad a complicarse, pues requiere una atención muy temprana de cuáles son las personas que pudieran estarse complicando. Tenemos varios lineamientos sobre sitios cerrados, espacios cerrados, todos estos están disponibles en la sección de documentos del portal web coronavirus.gov.mx. Y algunas especificidades que tienen que ver con la operación, por ejemplo, de casas para adultos mayores o, en su caso, también de guarderías en el otro extremo de la vida o de personas migrantes, las hemos articulado a través de la coordinación con las responsables operativos de estas unidades. Y qué bueno que los menciona, siempre hay que tener en cuenta que no todo mundo vive en las condiciones típicas que uno pensaría en términos de una mayoría de la población y que hay poblaciones que requieren cuidados particulares. Muchas gracias. Por favor. Gracias, amable. Buenas noches, Bianca Aguirre de Notimex TV. Comentarle, bueno, hoy se vio pues mayor afluencia de gente. En algunas redes sociales, bueno, pues se habla de que algunas empresas pidieron a sus trabajadores pues regresar hoy, ya que la economía pues es difícil, el panorama. Y segunda, saber cómo va la jornada de reclutamiento médico. Algunos chicos enfermeros de la zona de Chiapas, allá en Juchitán, bueno, pues mencionan que asistieron al reclutamiento, pero que no les han llamado. ¿Qué está pasando? Con gusto, muchas gracias. Los datos específicos los vamos a ir actualizando. En este momento no los tengo del corte más reciente sobre la jornada de reclutamiento de los médicos y médicas del bienestar y de enfermeras y enfermeros y del otro personal, también parte del equipo de salud, pero mañana, que es martes de Pulso de la Salud, vamos a actualizar esta información específicamente. Ahora, para las personas profesionistas de la salud que se han registrado en la convocatoria y todavía no se les ha llamado, les pedimos un poco de paciencia. Se está organizando el proceso de reclutamiento de acuerdo a las necesidades que solicitan las entidades federativas y las instituciones del sector y se van posicionando de acuerdo a la necesidad inmediata. Esto lo que lleva es a que haya personas que perciben que esperaban que se les reclutara de manera inmediata y hay que esperar algunos días, pero eventualmente van a ser todas y todos convocados de acuerdo a sus perfiles, de acuerdo a sus documentos y considerando los requisitos de la convocatoria. Respecto al otro que me pregunta de la movilidad, la razón por la que llegué unos minutos tarde es porque presenté ante la sesión del Consejo de Salubridad General precisamente una serie de elementos que debemos considerar para la etapa 3 de la epidemia y cómo podríamos hacer más efectivas las recomendaciones que ha hecho el grupo científico. Recomendaciones que todos y todas conocen porque las presentamos en este espacio en la mañana, el jueves próximo pasado. Pero lo presentamos ya formalmente para que el Consejo determinara lo que procede y
uno de los señalamientos que hicieron varios de los vocales del Consejo fue su preocupación precisamente por este relajamiento de las medidas de sana distancia de la Jornada Nacional. Entre otros, quien lo dijo con considerable énfasis fue el maestro Zoe Robledo, quien es vocal titular del Consejo, y todos estuvimos de acuerdo en que es muy importante no perder de vista que la Jornada Nacional de Sana Distancia se ha extendido. Ayer dijimos también enfáticamente a la población: no piensen que estamos ya de salida de la epidemia, de ninguna manera, ni siquiera estamos en la fase de reducción de casos, de ninguna manera. Estamos exactamente en la etapa de máxima velocidad de ascenso de la epidemia, y aunque hemos considerado buenas noticias a la luz de las estimaciones que han hecho los grupos de experiencia científica en modelación matemática de las enfermedades infecciosas, no ha terminado las medidas de mitigación que hay que tener en este momento. Todo lo contrario, es el momento de enfatizar el quédate en casa, porque los contagios siguen ocurriendo y están ocurriendo a una velocidad más acelerada. Esto no es sorpresa alguna, es exactamente lo que sabíamos que iba a pasar conforme nos acercáramos a la etapa 3. Entonces sigue siendo muy importante quedarse en casa y evitar que ocurran los contagios. Ahora, efectivamente, conforme transcurren los días, como transcurren las semanas, la presión es importante en términos de las alteraciones económicas y sociales que producen estas medidas de sana distancia. También lo sabíamos y no es deseable. Si no existiera la epidemia, no habría razón para tener estas medidas extremas de reducción de la movilidad. Y en todo momento lo que buscamos es el mejor balance posible de dos bienes a proteger. Uno es la salud y la vida de las personas, y el otro, desde luego, es la salud económica y social, porque esa a su vez repercute sobre el bienestar de las personas. Entonces, en todo momento consideramos que solo vamos a mantener las medidas por el tiempo indispensable y solo las vamos a levantar cuando esto sea posible sin arriesgar la vida y la salud de las personas. Muchas gracias. Vamos a saltarnos acá con una compañera nueva y luego nos vamos allá con quienes son más conocidas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tere Moreno, del periódico El Universal. Tengo un par de preguntas sobre la presentación que daba el doctor Alomía hace unos minutos. Preguntarle si estas entidades en las que mencionan que ya se están empezando a dar, que están los casos activos, la mayor parte de los casos activos, y que se están empezando a dar los brotes comunitarios, si serán estas entidades en donde se van a dictar las primeras medidas de la fase 3 de la contingencia. Preguntarle también al doctor López-Gatell si qué tan cerca estamos de llegar a la fase 3. Yo sé que no es de un día para otro, pero qué tan cerca estamos, considerando que hace unas semanas decíamos que hace 3, hace 2, cada vez más cerca. Y preguntar también, yo quisiera saber si ya existe en los institutos, en los hospitales, centros de salud, algún protocolo para que pues los familiares pudieran pues despedirse de alguna manera de sus pacientes que están pues hospitalizados ya en condiciones críticas, que necesitan ayuda para respirar, porque bueno, pues lo que habíamos visto en algunos de los casos de violencia que se han presentado en los hospitales es la gente que quiere despedirse de sus familiares. No se justifica la violencia, pero pues también es una situación muy humana. Y sería todo. Gracias. Gracias. Contesto la última pregunta y ahorita que el doctor Alomía nos comente sobre los brotes comunitarios. Efectivamente, tiene usted mucha razón y es una realidad muy complicada. Esta vivencia que tienen las familias que tristemente pierden a un ser querido por una enfermedad de muy rápida progresión, una enfermedad que les toma por sorpresa a las personas enfermas, a las familias, a las comunidades. Esta es una enfermedad, también me gustaría que la población lo tenga muy claro, en que de un momento a otro, literalmente de un momento a otro, lo que parecía ser algo controlable deja de serlo. Y una persona que está teniendo síntomas leves de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, y que pudiera parecerle algo que se va a recuperar de una manera próxima,
termine siendo una complicación, una neumonía, dificultad respiratoria, que requiera una hospitalización inmediata y en algunos casos, efectivamente, de manera muy lamentable, llegan a perder la vida. Por eso hemos dicho también, y lo hemos enfatizado en fechas recientes, las personas adultas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, las personas que padecen alguna enfermedad crónica, en particular diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad cardíaca y pulmonar crónicas, inmunosupresión por cualquier causa, no se confíen, por favor. Si llegaran a presentar los síntomas de COVID, deben ser valoradas médicamente, porque cuanto más temprano se puedan detectar con la revisión médica cualquier signo de complicación, hay mayor posibilidad de atenderlo y de salvarle la vida. Cuando esto ocurre finalmente y no se logra, y efectivamente pierden la vida, estamos ante una situación complicada porque hay que proteger ahora la vida o la salud de los familiares. Y efectivamente se conoce que la exposición cercana a una persona infectada por COVID, una persona que padezca COVID, infectada por el virus SARS-CoV-2, o la misma persona cuando ha perdido la vida, pues desde luego puede ser una fuente muy efectiva y eficiente de infección. Y hay que proteger ahora a quienes permanecen vivos en la familia. Entonces el protocolo técnico precisamente contempla que esto se limite. No se puede, porque entonces estaríamos poniendo en riesgo la salud de las personas que quedan en la familia. Esta es la razón, no hay otra razón. Es una razón sanitaria, es una razón de bioseguridad para las personas que han permanecido en la familia. Entonces, desde luego, sí, desde luego pueden hacerse distintas clases de adaptaciones, pero el escenario es un escenario dramático porque las personas que pierden la vida finalmente, lo más probable es que están en un periodo donde no pueden comunicarse ya, porque están intubados e intubadas o están en un estado de sedación y entonces no se puede, ¿no? Los restos de las personas que fallecen entonces se entregan directo a las funerarias. Porque así es, el lineamiento específico tiene todos estos detalles, se debe proceder de manera inmediata a los servicios funerarios con los mecanismos de bioseguridad estrictos que de por sí ya estaban contemplados en el reglamento correspondiente, pero en la guía técnica, en los lineamientos, los hemos enfatizado. Se procede, efectivamente, sí, excepto las personas que no han sido identificadas o que no han sido reclamadas, que no se pueden cremar. Gracias. Sobre los brotes comunitarios, sí, nos quedan 7 minutos. Precisamente un enfoque de esta nueva gráfica que presentábamos en el panorama nacional. Si recuerdan, habíamos estado identificando a las personas que se habían recuperado, es decir, las personas que están ya, que tienen más de 14 días de haber padecido la enfermedad y que no fueron hospitalizadas y que en su momento tampoco fallecieron a causa de la misma, y habíamos estado presentando esta información. Este nuevo gráfico ahora es un enfoque, digamos, diferente, porque entonces ahora nos concentramos sobre los que han enfermado en los últimos 14 días, y al hacer una distribución por tasa de incidencia acumulada también nos permite hacer una comparación entre las diferentes entidades federativas. Esto es una actividad que también se puede hacer al nivel municipal para en un momento determinado poder identificar claramente en qué regiones, entidades y municipios del país se está llevando a cabo la transmisión más reciente. Es un poco lo que vemos también en el gráfico cuando comparamos a Europa y cuando comparamos a la región de las Américas y vemos en dónde se está llevando a cabo la transmisión más reciente. Pues bueno, es donde precisamente se tienen que enfocar todas las intervenciones de prevención y control, porque entonces las entidades federativas y en su momento los municipios que tengan mayor incremento en
en esta tasa, quiere decir que algo está sucediendo al interior de estas comunidades en donde la transmisión se está produciendo más que en otros lados y lo podemos comparar porque es en base poblacional, es decir, con tasa de incidencia, y entonces habrá que lógicamente enfocar y en su momento asegurarse de que las medidas de seguridad de la Jornada Nacional de Sana Distancia realmente se estén llevando a cabo, realmente se estén cumpliendo, y esto significa de hacer sinergia e integrarse con las autoridades tanto estatales como municipales para entonces poder empezar a abatir estas tasas de incidencia y que en su momento las intervenciones puedan ser regionalizadas, puedan ser focalizadas y entonces podamos tener un control real en esta gran gama o amplia presentación que tenemos de la epidemia en México, en donde no todas las entidades federativas y no todos los municipios tienen la misma carga, la misma dispersión y por lo tanto el mismo riesgo como pudieran estarlo teniendo algunos estados que iniciaron primero. Entonces sí es una forma de abordar precisamente la información. Vamos en el orden, vamos a darle a Araceli, a la compañera que está ahí atrás. Gracias. Preguntarle a Araceli Aranday de Canal 11. Ahorita les comento. Preguntarle, subsecretario, sobre esta reunión que se realizó a las 5 de la tarde del Consejo de Salubridad General, ¿qué nos puede decir, en qué tenor, cuáles son los temas que se vieron, si es tan gentil? Muchas gracias. El tema que me tocó presentar es precisamente el tema de COVID y específicamente las medidas correspondientes a la fase 3, y aprovecho para contestar su pregunta, ¿qué tan cerca estamos? Estamos muy cerca. Efectivamente llevo 15 días diciendo ya mero viene la fase 3, los tiempos se acercan. Como hemos dicho, la consideración de fase 3 depende de varios factores, no solamente del número de casos, depende de la dispersión comunitaria y estos brotes comunitarios que señala el doctor Alomía. También cuando existe confluencia de estos brotes y empieza a haber una transmisión sostenida en distintas regiones del país. Y en general los casos se cuentan por miles. Cuando ya los regionalizamos, vemos este patrón donde hay un fenómeno de transmisión que se sostiene por sí mismo entre las comunidades. Sobre las disposiciones para el Consejo, no son nuevas para ustedes porque las hicimos públicas como propuestas antes de que las adoptara el Consejo, son las que presentamos aquí el jueves, son las recomendaciones del grupo científico que hemos formulado ya como propuestas específicas de acuerdo para el Consejo y consisten en mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, considerar aquellas comunidades que pudieran, a nivel municipal, que pudieran tener cerca del 17 de mayo muy baja transmisión como candidatas a abrir sus actividades, a quitar ya las restricciones de movilidad a partir del lunes 18 de mayo, pero como he dicho en otras ocasiones, sí y solo sí están en buen control. Aquellas comunidades que hoy identificamos en buen control, pero perdieran el control, pues no podrán abrir. Y al revés, aquellas comunidades que tienen un número relativamente pequeño de casos y que logren un buen control cercano al 17 de mayo, podrán abrir actividades el 18. Entonces depende mucho de la calidad del control. Esto es muy importante, la tarea que les queda a las autoridades sanitarias estatales y también a las autoridades municipales para extremar las medidas de control ahora, con las medidas de mitigación, donde hay baja transmisión, también con contención centrada en casos sospechosos, detección, identificación, detección y resguardo domiciliar. Porque si algún municipio logra el buen control rumbo al día 17 de mayo, podrá abrir a partir del 18. También se puso a consideración del Consejo esta propuesta de segmentar, que usted preguntaba hace unos días, de segmentar la movilidad. Esto es muy, muy importante. En la medida en que existe esta diferencia de intensidades de transmisión, no queremos que personas que residen en un municipio de mayor transmisión se trasladen a un municipio de menor transmisión. Tampoco lo contrario, ojo, de un municipio de baja transmisión no queremos que vayan a uno de alta transmisión porque después de regreso
van a propagar la enfermedad. Entonces se requiere quedarse en casa, pero a nivel territorial segmentar estas intensidades de transmisión. Entonces, el Consejo se le ha propuesto esto y se le ha propuesto como un acuerdo que la Secretaría de Salud establecerá los lineamientos de carácter general de la metodología de esta segmentación y que corresponderá a las autoridades estatales de salud, que son los gobiernos estatales, la implementación específica y la vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria que ha planteado la autoridad federal. Última colega, creo que nos da tiempo de dos, la colega de por allá. Gracias. Y usted, y creo que Natalia se queda para mañana. Lisbeth Álvarez, del Grupo Cantón. Mi pregunta es para... Mi pregunta es para la jefa de enfermeras. Sin duda alguna, hoy las y los enfermeros son las heroínas para combatir el COVID-19. No hay duda de eso. Pero más allá de llamar a la ciudadanía, de cuidarlos, ¿no cree usted que deberían haber leyes más severas que castiguen a quienes agreden al personal médico? Esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, en tema de leyes, la verdad... no conozco tanto el tema, pero si me lo pregunta desde la perspectiva de personal de salud, yo lo que sí creo es que debe de haber pues un límite para la población que está atentando contra los trabajadores de la salud, porque es un derecho el respeto. Y yo creo que no lo hemos ganado a pulso. Entonces, si quienes determinan las disposiciones legales así lo consideran, yo creo que sería una buena recomendación, por lo que le digo, es el respeto a las personas. Sí. Gracias, jefa. Por favor. Buenas noches, Paola Betancourt de Multimedios Televisión. Bueno, pues ya nos ha dicho en varias ocasiones que el equipo especial para tratar a pacientes con COVID-19 justamente es para el personal médico que esté en contacto directo con estos pacientes. Mi pregunta es, ¿por qué no dotar a todo el personal médico justamente de este equipo especializado? Ya que, por ejemplo, en el hospital de Tacuba del Iste nos reportan que a veces llegan pacientes con cuadros distintos a COVID-19, sin embargo, podrían ser pacientes sospechosos o pacientes asintomáticos que después son confirmados y esto, por supuesto, podría representar un gran riesgo para el personal médico. Mi pregunta es justamente ¿por qué no dotar a todos de este equipo especial para tratar a pacientes con COVID-19? Claro, su pregunta es muy válida y así debe ser. Es decir, lo que he enfatizado en días recientes o en varias ocasiones es de todos los elementos del equipo de protección personal, hay algunos que confieren la máxima barrera o el máximo elemento de aislamiento respecto a las secreciones respiratorias, tanto en aerosoles como en gotas. Y estos son los gogles y las mascarillas N95. Entonces, estas son las que indispensablemente debe utilizar las personas profesionales de la salud que están directamente haciendo procedimientos que generan aerosoles. Pero el resto del personal clínico también tiene que tener los equipos de protección personal que le corresponden a la actividad que realiza. Y ojo, esto no tiene nada que ver con antigüedad laboral o con experiencia o con perfil profesional, si es una enfermera o es un médico. No tiene que ver con la actividad que realiza. Y efectivamente en las unidades de atención de la salud caracterizadas como no COVID, es decir, donde no se pretende que haya hospitalizaciones de personas con COVID, puede también concurrir una persona con síntomas respiratorios que sea un caso sospechoso. Y la persona del equipo de salud que le va a entrevistar o que le va a revisar también tiene que tener equipos de protección personal. No estas mascarillas N95 ni los gogles que dan un sellado completo, pero sí los cubrebocas quirúrgicos y desde luego si va a hacer una manipulación física tiene que usar guantes que después van a ser desechables de forma inmediata.
Justo por eso Gracias. se lo comento, porque en este hospital de Tacuba, del ISSSTE, es un hospital Vamos a COVID, investigar y refieren qué pasa que en no, Tacuba que del no ISSSTE. cuentan con equipo Gracias por la especial. alerta. Aquí terminamos, se acaba la conferencia de prensa. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana en la conferencia matutina. Muchas gracias. Gracias.